Hola a todos, muchas gracias por darle clic en el video. Mi nombre es Olenka, pero la gente me llama Ole. Hoy día voy a estar haciendo un video que he esperado hacer desde hace mucho tiempo y es hacer el unboxing del iPhone 12 Pro Max. Finalmente pude hacer el update del iPhone 8 Plus a este iPhone 12 Pro Max. Por fin. Estuve esperando cambiar este celular desde hace mucho tiempo porque este es de 64 GB y pues ya no le entraba nada. Literal, tuve que comprar espacio de iCloud para poder seguir sacando fotos y videos y tenía ahí como que 14.000 fotos, entonces ya no le entraba nada y pues me estresaba demasiado. Es un muy buen celular, es lo bueno. Creo que una de las razones por la que lo cambié es porque no tenía espacio, porque en realidad me gustaba mucho la cámara y todo, pero bueno, como estuve ahorrando todo este tiempo y pude ya comprarme el iPhone 12 Pro Max y hacer este upgrade finalmente, así que aquí les tengo el unboxing del iPhone 12 Pro Max. Ahorita ya está sin el plastiquito y todo porque ya hice el unboxing, solo que me olvidé de grabar el intro, así que aquí estoy grabando el intro. Y pues es el iPhone 12 Pro Max de 256 GB. Me gusta mucho la cajita, es negra. La de este iPhone era blanca. Así como lo ven, ya lo podrán ver mejor en el unboxing que hice. Así que ya no voy a hablar más y los dejo con el unboxing. De lado, aquí vamos a empezar con el unboxing. Por fin pude hacer el upgrade con mi celular. Este es el iPhone 12 Pro Max Gold de 256 GB. La caja está muy linda, me encanta este medio arcoiris que puedes ver acá. Ahora lo abrimos, va a ser revelado por fin. Oh my god. Wow. Es muy, pero muy lindo. Wow. No, está muy bello. Muy, pero muy bonito. Está muy lindo. Brilla hermoso, no, me encantó. Y aquí está, primero les voy a mostrar que viene. Antes de usarlo el teléfono, aquí lo ponemos en la cajita. Como ya la mayoría de saber, ya no viene el cubito para cargar el iPhone, pero viene, aunque sea, viene el cable. Y viene este pequeño papelito que tiene papeles adentro. Designed by Apple in California. No tiene nada interesante atrás. Viene con este cosito para poder poner tu chip en el celular. Como todos. Unas pequeñas instrucciones. Y un sticker Apple. Antes venían dos, ahora solo viene uno. No viene nada más en la caja, eso sería todo con la caja. Me da miedo tocar los bordes porque se quedan las huellas, como aquí pueden ver, un poquito súper marcadas. Y estoy a cada rato limpiando. Hay que ser sinceros acá, pero bueno, aquí están las huellas, apenas lo toqué y está así y estoy a cada rato limpiándolo. Pero bueno, técnicamente nadie usa su iPhone sin case, así que creo que no es algo para preocuparse, pero sí me gustaría que no pase, porque ni lo quiero tocar. Pero bueno, a ver, vamos a sacar el papelito. Técnicamente es como un espejo, pueden ver mi ring light ahí. Y así, o sea, está súper lindo. Muy, pero muy lindo. O sea, miren el color. Me encanta el tono del color que tiene. Es como que un dorado no tan dorado. Yo ahorita tengo el iPhone 8 Plus que estoy grabando ahorita con él, entonces no se los puedo mostrar al lado.
pero sí se los voy a mostrar en una parte de este video para que puedan compararlo. Pero eso sería todo para el unboxing por ahí. Me da miedo hasta tocarlo, me da miedo hacer lo que... Bueno, me voy a la otra cámara, bye. Bueno, entonces ya vieron el unboxing, ya está el celular configurado, ya le puse sus widgets, les voy a estar haciendo un video futuro que hay en mi iPhone por si quieren ver qué aplicaciones uso para editar mis fotos, para diferentes cosas, entonces no se olviden suscribirse si quieren ver esos videos. Ya pasé todo lo de este celu a este celular y como ven, este celular ya estaba hasta roto, literalmente lo usé hasta su máximo potencial. Está roto por acá y nunca había roto un celular. Y como les dije, pues ya estaba ya necesitaba una actualización de celular. Porque ya lo usé hasta su máximo potencial en espacio, en supervivencia. Más bien no le pasó nada a la pantalla son solo estas esquinas. Este es el case que le compré. Voy a sacar el case para mostrarles el celular una vez más. Es muy bonito, así, de verdad, me encanta el color dorado, es uno de mis colores favoritos. El primero es el azul y de ahí viene el dorado, entonces estoy obsesionada con este color. Tengo estos dos cases que le compré, este fue el primero que le compré y pues ya está todo despintado porque ya estuve usando este celular por unos meses, solo que recién pude editar el video, entonces... Por eso, este fue el primer case, les voy a insertar una foto de cómo se veía antes y ahora pues con el coronavirus le pongo alcohol a todo, incluyendo mi celular, entonces se fue despintando un poco. Pero no, es un case súper bonito, nada más que no le pongan alcohol. No le pongan alcohol si no quieren que se despinten así. Les voy a dejar el link abajo de Amazon donde lo pueden comprar. Costaba $10 creo, no estaba muy caro, así que lo pueden ir a ver ahí. Y este fue un case que compré acá para ya cambiarlo, que ya estaba despintado, que lo compré acá en una de las tiendas de mi país y este color me encantó mucho, así que este es el que yo uso ahora con el celular, ¿no? Eso sería todo por hoy. Si les gustó el video no se olviden de darle like, no se olviden suscribirse. Voy a estar haciendo videos haciendo reviews sobre la cámara del iPhone 12 ahí en mi iPhone, entonces no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de esos videos tampoco. Y pues eso, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima. Chao, chao.